Había una mansión, mármol blanco, silencio caro. El tipo de silencio que solo existe en los lugares donde el dinero ha comprado suficiente distancia del mundo para que el mundo no se escuche. Y en esa mansión había un hombre, Rodrigo Castellanos, 42 años, dueño de todo lo que se podía ver desde cualquier ventana de esa casa y de muchas cosas más que no se podían ver desde ninguna ventana porque eran del tipo de cosas que no necesitan ventanas para existir. Un hombre que lo tenía todo, excepto una respuesta. La respuesta a la pregunta que se hacen todos los que tienen demasiado y que no pueden dormir con esa pregunta sin responder. ¿Quién está aquí por mí? ¿Y quién está aquí por lo que tengo? Esa mañana Rodrigo Castellanos tomó una decisión, cerró los ojos y fingió. No sabía que lo que estaba a punto de escuchar no era simplemente una respuesta. Era la verdad más importante que nadie le había dicho en 20 años. Dicha en voz baja, sin público, sin intención de ser escuchada, por una mujer que ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena, que en ese momento, sin saberlo, le iba a cambiar la vida para siempre. Había una ciudad que sabía guardar secretos. De esas ciudades que tienen barrios que nunca se mezclan, donde los que tienen mucho viven en una parte y los que tienen poco viven en otra y las dos partes coexisten con esa indiferencia particular de las cosas que han aprendido a no mirarse demasiado directamente porque mirarse demasiado directamente haría demasiado evidente la distancia que existe entre ellas. La colonia Santa Fe era la parte de los que tienen mucho. Calles anchas. Árboles podados con una precisión que requería personas específicamente contratadas para esa precisión. Casas que no se llamaban casas sino residencias o propiedades o en algunos casos simplemente se referían a ellas por su dirección como si el número y la calle fueran suficiente descripción para algo que cualquier persona con ojos podía ver que era extraordinario. La residencia Castellanos estaba en el número 42 de la calle Bosques del Pedregal. Era grande de la manera en que son grandes las cosas que fueron construidas no para impresionar a quien las visita sino para satisfacer completamente a quien las habita. Que es una distinción importante porque las casas construidas para impresionar tienen una calidad particular de artificio que se nota aunque no se pueda nombrar exactamente. Y las casas construidas para habitarse tienen otra calidad completamente diferente que también se nota aunque tampoco se pueda nombrar exactamente. La residencia Castellanos era de las segundas. Mármol blanco en los pisos que había sido traído de Italia no porque el mármol italiano fuera necesariamente mejor que cualquier otro mármol sino porque cuando Rodrigo Castellanos había construido esa casa a los 35 años había querido el mejor mármol disponible y el mejor mármol disponible resultó ser italiano y eso era suficiente razón. Ventanas grandes que daban a un jardín que un equipo de 3 personas mantenía en el estado particular de perfección natural que requiere más trabajo que cualquier perfección artificial porque la naturaleza tiene sus propias ideas sobre cómo quiere crecer y hay que negociar con ella constantemente. Una biblioteca en el segundo piso con más de 2000 libros de los cuales Rodrigo había leído aproximadamente 800 y que pensaba leer el resto eventualmente aunque eventualmente era una palabra que en su vocabulario personal había aprendido a significar cuando el tiempo lo permita que era otra manera de decir probablemente nunca pero prefiero no admitirlo. Una cocina que un chef profesional usaba 3 veces por semana y que los otros 4 días permanecía disponible para quien quisiera usarla aunque quien quisiera usarla los otros 4 días era principalmente el personal de la casa porque Rodrigo Castellanos comía fuera con una frecuencia que habría resultado perturbadora si hubiera tenido a alguien cercano que se perturbara por esas cosas. No tenía a nadie cercano que se perturbara por esas cosas. Esa era precisamente la situación. Rodrigo Castellanos había construido su fortuna de la manera en que se construyen las fortunas que son reales y no las que son heredadas o las que son producto de circunstancias excepcionales que no se pueden replicar. Con trabajo. Con una cantidad de trabajo que la mayoría de las personas considera excesiva y que Rodrigo consideraba simplemente necesaria porque había aprendido desde muy joven que la distancia entre donde estaba y donde quería estar se medía en trabajo y que la única manera de reducir esa distancia era trabajar en la dirección correcta durante el tiempo suficiente. Había nacido en Ecatepec. No en la parte de Ecatepec que la gente menciona cuando quiere hablar bien de Ecatepec. En la otra. En la parte donde las calles no siempre tienen nombre y donde las casas a veces comparten paredes con las de los vecinos no por elección arquitectónica sino por necesidad espacial y económica. Donde el agua a veces llegaba y a veces no llegaba y la diferencia entre los días que llegaba y los días que no dependía de factores que nadie en el barrio controlaba completamente. Su madre se llamaba Carmen. Había trabajado 20 años limpiando casas en colonias que no eran la suya. Tomando 2 o 3 transportes cada mañana para llegar a trabajos que empezaban a las 7 y que terminaban a las 5 y que le pagaban lo suficiente para que la familia llegara al fin de mes con lo necesario aunque lo necesario era una categoría que en esa casa se había aprendido a definir de manera muy precisa y muy diferente a como se define en otras casas donde los recursos son más abundantes. Rodrigo la había visto hacer ese recorrido durante 18 años.
La había visto salir en la oscuridad de las mañanas con sus bolsas de materiales de limpieza y volver en la oscuridad de las tardes con ese cansancio particular de quien ha trabajado todo el día con el cuerpo y que aún así tiene que llegar a casa y seguir trabajando porque el trabajo de la casa no cuenta en los horarios pero existe de todas maneras. Y había decidido desde los 12 años que iba a cambiar eso. No con la imprecisión romántica de los niños que deciden que van a ser ricos cuando sean grandes sin tener ningún plan específico para lograrlo. Con la determinación concreta de alguien que ha identificado un problema real y que está buscando activamente la solución real. Estudió con una intensidad que sus maestros recordaban años después cuando alguien les preguntaba por él. Ganó becas. Trabajó mientras estudiaba en todo lo que encontró disponible. Repartidor. Empacador. Asistente en una ferretería los fines de semana durante 2 años. Cualquier cosa que pagara y que dejara tiempo para estudiar porque el tiempo para estudiar era no negociable en la jerarquía de prioridades que Rodrigo había establecido para sí mismo desde los 12 años y que había mantenido con una consistencia que la mayoría de los adultos no logran sostener durante periodos de tiempo mucho más cortos. Se graduó de Ingeniería Industrial a los 23. Empezó a trabajar en una empresa mediana de manufactura. A los 28 fundó su propia empresa. A los 35 tenía 3 empresas y la residencia de la calle Bosques del Pedregal y el mármol italiano en los pisos y la biblioteca con 2000 libros de los cuales había leído 800. Y tenía también esa pregunta. La que no lo dejaba dormir. ¿Quién está aquí por mí? ¿Y quién está aquí por lo que tengo? La pregunta había llegado despacio. No de golpe. No con el dramatismo de las revelaciones que se anuncian desde lejos. Con esa lentitud particular de las dudas que se construyen durante años de pequeñas observaciones que por sí solas no significan nada pero que acumuladas llegan a un punto donde ya no pueden ignorarse. Había empezado con los amigos. Los que aparecieron cuando el dinero apareció y que tenían esa calidad particular de las personas que están siempre disponibles cuando las cosas van bien y que desarrollan compromisos previos inexplicables cuando las cosas van mal. Los que lo llamaban con una frecuencia que era exactamente proporcional a la utilidad que podían extraer de la relación y que reducían esa frecuencia de manera igualmente proporcional cuando la utilidad disminuía. Había continuado con los socios de negocios. Los que sonreían de una manera y pensaban de otra. Los que le decían en las reuniones exactamente lo que calculaban que quería escuchar y guardaban lo que realmente pensaban para las conversaciones que tenían después cuando él no estaba presente. Había llegado a su nivel más profundo con las relaciones personales. 3 relaciones en 10 años. Las 3 con mujeres inteligentes y atractivas y perfectamente capaces de querer a alguien de verdad pero que en su caso específico habían llegado a él con una mezcla de genuino y conveniente que con el tiempo siempre resultaba ser más conveniente de lo que había parecido al principio. No las culpaba. El dinero cambia la dinámica de las relaciones de maneras que no siempre son visibles desde adentro de esas relaciones y que solo se hacen evidentes cuando uno lleva suficiente tiempo observando el patrón desde afuera. Lo que se había desarrollado era una desconfianza que no era rabia ni amargura sino simplemente el resultado lógico de suficientes observaciones en la misma dirección. Una desconfianza que lo había llevado a esa mañana de martes. El personal de la residencia Castellanos consistía en 4 personas. Don Aurelio que llevaba 8 años como jardinero y que tenía esa relación particular con las plantas que tienen las personas que han trabajado con ellas durante suficiente tiempo como para que la comunicación entre ellos sea de otro tipo. Que sabía cuando una planta necesitaba agua no porque el calendario lo indicara sino porque algo en la planta misma lo comunicaba de maneras que no eran exactamente visibles pero que don Aurelio recibía de todas maneras. Señora Esperanza que cocinaba los martes, jueves y sábados con esa precisión afectuosa de las personas que consideran que la comida que preparan para alguien es una forma de cuidar a ese alguien y que por lo tanto la hacen con la misma atención con que se cuida lo que importa. Tomás que manejaba el auto de Rodrigo y que había desarrollado durante 5 años de llevar a la misma persona a los mismos lugares una comprensión del silencio de Rodrigo que le permitía saber cuándo hablar y cuándo no hablar y la diferencia entre los dos sin necesidad de que nadie le explicara cuál era cuál. Y Lucía Mendoza, que llevaba 3 años en la residencia haciendo lo que en los contratos se llamaba asistente del hogar y que en la práctica significaba una cantidad de cosas que ningún título podía contener completamente. Que se aseguraba de que la casa funcionara. Que coordinaba al resto del personal. Que manejaba los detalles domésticos que Rodrigo no tenía tiempo ni inclinación de manejar. Que hacía esas cosas con una eficiencia tranquila que no requería supervisión ni reconocimiento constante porque era simplemente la manera en que Lucía Mendoza hacía las cosas. Rodrigo sabía poco de ella más allá de lo profesional.
Sabía que tenía una hija. Lo sabía porque una vez había visto una foto en el teléfono de Lucía cuando ella lo dejó sobre la mesa de la cocina y la foto de pantalla era de una niña de unos 7 años con la sonrisa particular de los niños que son fotografiados por alguien que los ama completamente. Sabía que vivía lejos porque llegaba en transporte público y el transporte desde su colonia hasta Santa Fe tomaba más de 1 hora en cada dirección. Sabía que era puntual. Que era discreta. Que hacía su trabajo bien. Y sabía que esa mañana de martes iba a ser diferente a todas las mañanas anteriores. La idea había llegado a las 2 de la mañana de lunes. Rodrigo estaba en la biblioteca con un vaso de agua y uno de los 800 libros leídos que a veces volvía a leer cuando no podía dormir porque los libros conocidos tienen una calidad particular de compañía que los desconocidos no tienen todavía. Estaba leyendo pero no estaba leyendo. Estaba pensando en la conversación de la tarde anterior con su socio Eduardo que le había dicho exactamente lo que Rodrigo quería escuchar sobre una decisión de negocios importante y que había dicho esas palabras con esa fluidez particular de las personas que han practicado tanto el arte de decir lo que conviene que ya no distinguen claramente entre lo que piensan y lo que dicen. Pensaba en eso cuando llegó la idea. Simple. Directa. La única manera de saber cómo son realmente las personas que te rodean es verlas cuando creen que nadie las está viendo. Y la única manera de verlas cuando creen que nadie las está viendo es hacer que crean que nadie las está viendo. Rodrigo cerró el libro. Se quedó mirando el techo de la biblioteca durante 20 minutos. Luego tomó una decisión. Al día siguiente. Martes. Cuando Lucía llegara a las 8 de la mañana como llegaba siempre. Rodrigo iba a estar en el sofá de la sala. Aparentemente dormido. Con ese aspecto particular de quien se quedó dormido accidentalmente en un lugar que no era su cama. Y esperaría. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Sabía que necesitaba ver algo real. Algo que no hubiera sido preparado para ser visto. Lo que Rodrigo no sabía todavía era que lo que iba a ver esa mañana no era simplemente algo real. Era la cosa más real que había visto en 20 años. Y que cambiaría todo lo que creía saber sobre las personas que lo rodeaban y sobre sí mismo. Lucía Mendoza llegó a las 8:05 del martes. Como siempre. Abrió con su llave. Entró con ese movimiento tranquilo y eficiente de quien conoce bien un espacio y que sabe exactamente cómo moverse dentro de él sin perturbarlo innecesariamente. Dejó su bolso en el lugar de siempre. Se puso el delantal. Y fue hacia la sala para abrir las cortinas como era su costumbre cada mañana porque Rodrigo había dicho una vez que prefería despertar con luz natural y Lucía había convertido esa preferencia en parte de su rutina sin que nadie tuviera que recordárselo. Fue entonces cuando lo vio. Rodrigo Castellanos. En el sofá de la sala principal. Con los ojos cerrados. Con la respiración lenta y regular de quien duerme profundamente. Lucía se detuvo. Lo miró durante un momento. Luego con esa discreción particular que era su manera de estar en los espacios de otras personas fue a la cocina a preparar el café sin abrir las cortinas de la sala para no despertarlo. Rodrigo desde el sofá con los ojos cerrados escuchaba. Escuchaba los sonidos de la casa. El café haciéndose. Los pasos de Lucía moviéndose con esa eficiencia tranquila de siempre. El sonido de las cortinas de otras habitaciones abriéndose. El sonido particular de alguien que hace su trabajo bien y que no necesita que nadie lo esté mirando para hacerlo bien porque lo hace bien porque esa es simplemente la manera en que lo hace. Pasó 1 hora. Rodrigo esperaba. No sabía exactamente qué esperaba. Pero lo supo cuando llegó. Porque cuando llegó fue de la manera en que llegan las cosas que son completamente reales. Sin anunciarse. Sin preparación. Con esa naturalidad devastadora de la verdad que se dice cuando nadie está mirando. Lo que llegó no llegó de golpe. Llegó de la manera en que llegan las cosas que son completamente verdad y que por eso mismo no necesitan el dramatismo de las cosas que intentan parecer verdad sin serlo completamente. Con esa naturalidad particular de lo que simplemente ocurre porque es lo que ocurre cuando las personas están siendo exactamente quienes son sin la capa de ajuste que todos aplicamos cuando sabemos que alguien nos está mirando. Rodrigo llevaba 1 hora en el sofá. Con los ojos cerrados. Con esa inmovilidad deliberada de quien ha decidido que la inmovilidad es su única tarea en este momento y que la está cumpliendo con la misma concentración que pondría en cualquier otra tarea que considerara importante. Había escuchado a Lucía moverse por la casa. El café. Las cortinas de las habitaciones que no eran la sala.
El sonido particular de alguien revisando que todo esté en orden con esa atención meticulosa que no requiere lista escrita porque la lista está internalizada desde hace suficiente tiempo como para que el orden correcto de las cosas sea simplemente evidente. Nada extraordinario. Nada que no hubiera esperado escuchar. Hasta que sonó el teléfono de Lucía. No el teléfono de la casa. El suyo personal. Con ese tono particular de las llamadas que vienen de números guardados con nombre porque el tono era diferente al de los números desconocidos. Rodrigo escuchó. Escuchó a Lucía contestar en la cocina con esa voz baja de quien habla en el espacio de otro y que por eso mismo reduce el volumen de manera automática aunque nadie le haya pedido que lo haga. Mamá, dijo. Una pausa. Sí. Ya llegué. Todo bien. Otra pausa más larga. Y luego algo cambió en la voz de Lucía. No dramáticamente. Con esa sutileza de los cambios que ocurren cuando una persona deja de estar en modo profesional y entra en modo personal. Cuando la capa de eficiencia tranquila que es su manera de estar en el trabajo cede ligeramente para dejar pasar algo más interno. ¿Cómo amaneció la niña?, preguntó. Rodrigo escuchó la respuesta aunque no podía escuchar las palabras del otro lado de la línea. Solo podía escuchar la voz de Lucía y lo que la voz de Lucía hacía con lo que estaba recibiendo. Y lo que hizo fue una cosa pequeña y completamente reveladora. Se suavizó. De una manera que Rodrigo en 3 años de tener a Lucía Mendoza en su casa nunca había escuchado. Porque en 3 años Lucía en la residencia Castellanos había sido siempre la versión profesional de Lucía Mendoza. Eficiente. Discreta. Completamente presente en lo que estaba haciendo. Y completamente opaca sobre todo lo demás. Esta era otra versión. Dile que le mando un beso, dijo Lucía. Y que esta noche cuando llegue le cuento el cuento del elefante que prometió. Una pausa. Sí, mamá. Lo sé. Pero ya casi es el último pago. 2 meses más y ya está. Rodrigo. Procesó eso. 2 meses más y ya está. ¿El último pago de qué? Siguió escuchando sin moverse. No. No le digas nada todavía. Quiero ser yo quien le diga cuando esté seguro. No quiero que se emocione y luego no pase. Una pausa larga. Mamá. Estoy bien. De verdad. Es solo que a veces el camión tarda y llego cansada, pero eso no es nada. Lo importante es que la niña está bien y que tú estás bien y que en 2 meses se detuvo. Como si hubiera escuchado algo del otro lado que cambiaba el tono de la conversación. ¿Qué pasó?, preguntó. Y en esas 2 palabras había una alerta inmediata. La alerta específica de las personas que tienen a alguien que depende de ellas y que han desarrollado esa sensibilidad particular para detectar cuando algo no está bien aunque la persona del otro lado esté intentando que parezca que sí está bien. Rodrigo no podía escuchar la respuesta. Pero podía escuchar el silencio de Lucía mientras la recibía. Y ese silencio tenía el peso particular de alguien recibiendo información que requiere procesarse antes de poder responderse. ¿Cuánto?, preguntó finalmente. Otra pausa. No. No te preocupes. Yo lo resuelvo. Una pausa. Mamá. Te dije que no te preocupes. Tengo guardado algo para estas cosas. No es para tanto. Rodrigo escuchó el final de la conversación. Las palabras de cierre. El te quiero que Lucía dijo en voz suficientemente baja como para que solo quien estuviera muy cerca lo escuchara. Luego el silencio de después de colgar. Que duró exactamente el tiempo que tarda una persona en hacer algo con lo que acaba de escuchar antes de volver a lo que estaba haciendo. 3 segundos. 4. Y luego los pasos de Lucía volviendo a su rutina con esa eficiencia de siempre como si la conversación no hubiera ocurrido. Como si lo que había escuchado no tuviera peso. Como si la pregunta ¿cuánto? Y la respuesta no te preocupes yo lo resuelvo no significaran lo que claramente significaban. Rodrigo no se movió. Pero algo dentro de él sí se movió. Pasaron 20 minutos más. Rodrigo seguía en el sofá. Lucía seguía haciendo su trabajo. Y entonces ocurrió lo segundo. Que no era una llamada telefónica. Era una conversación. Don Aurelio había llegado a las 9 para el trabajo del jardín y había entrado por la puerta lateral como era su costumbre y había pasado por la cocina antes de salir al jardín porque también era su costumbre tomar el café que Lucía dejaba listo para él en la taza azul que era la suya desde hace tanto tiempo que nadie recordaba exactamente cuándo había pasado de ser
Una taza cualquiera a ser la taza de don Aurelio. Rodrigo desde el sofá podía escuchar la cocina con suficiente claridad. Buenos días, Lucía, dijo don Aurelio con esa voz de los hombres mayores que han pasado suficiente tiempo al aire libre como para que el aire libre haya entrado en la voz también. Buenos días, don Aurelio. El café está listo. El sonido de la taza. Los pasos. La silla que se movía. ¿Cómo está su mamá?, preguntó don Aurelio. Una pausa breve. Bien, dijo Lucía. Con lo de siempre. La rodilla. Ah. Don Aurelio tomó su café. ¿Y la niña? Bien también. Ayer sacó 10 en el examen de matemáticas. Qué bueno. Una pausa. ¿Y usted? Rodrigo escuchó la pregunta de don Aurelio. Y escuchó también lo que Lucía hizo con ella. Que no fue responderla de inmediato. Fue ese silencio particular de quien está evaluando cuánto de la respuesta real va a compartir y cuánto va a guardar. Bien, dijo finalmente. Cansada pero bien. Don Aurelio no respondió de inmediato. Era de las personas que escuchan lo que no se dice con la misma atención con que escuchan lo que sí se dice. Que probablemente venía de décadas de escuchar a las plantas que tampoco dicen exactamente lo que necesitan pero que lo comunican de otras maneras para quien sabe prestar atención. ¿Pudo resolver lo del médico?, preguntó. Rodrigo se quedó completamente quieto. Lo del médico. Sí, dijo Lucía. Ya está arreglado. ¿Segura? Una pausa. Don Aurelio. La voz de Lucía tenía algo nuevo. No molestia. Algo más parecido a la firmeza tranquila de quien ha decidido que ciertos temas no van a ocupar más espacio del necesario. Estoy bien. De verdad. Solo pregunto porque la semana pasada cuando le mencioné lo del programa de apoyo del IMSS usted dijo que iba a ir a informarse y quería saber si fue. Fui, dijo Lucía. Pero los tiempos no cuadran con lo que necesito ahora. Para cuando llegue el apoyo ya habré resuelto de otra manera. ¿De qué manera? Una pausa más larga esta vez. Tengo guardadas algunas cosas, dijo Lucía en voz suficientemente baja. No es lo que quisiera usar pero si es necesario es necesario. La salud de mi mamá no espera a que los tiempos cuadren. Rodrigo procesó eso. La salud de su mamá. Las cosas guardadas que no quisiera usar. El último pago en 2 meses. Lo del médico. Piezas de una imagen que estaba tomando forma aunque todavía no tuviera todos sus contornos completamente definidos. Una imagen de alguien que está cargando más de lo que la mayoría de las personas que lo rodean saben que está cargando. Y que lo está cargando con esa discreción particular de quien ha decidido que su peso es suyo y que no tiene por qué convertirse en el peso de nadie más. Don Aurelio tomó su café en silencio durante un momento. Lucía, dijo finalmente con esa voz de los hombres mayores que han vivido suficiente como para saber cuándo las palabras son necesarias y cuándo no lo son. Si necesita algo. Lo que sea. Ya sabe. Lo sé, don Aurelio, dijo Lucía. Gracias. ¿Y la conversación? Terminó con esa naturalidad de las cosas que se dicen entre personas que se conocen de verdad y que no necesitan más palabras que las que ya se dijeron porque las que se dijeron son suficientes. Don Aurelio salió al jardín. Lucía siguió con su trabajo. Y Rodrigo en el sofá con los ojos cerrados y el corazón haciendo algo que no había hecho en mucho tiempo. Escuchando. De verdad. Lo tercero llegó 1 hora después. Rodrigo había empezado a considerar la posibilidad de que había sido suficiente. Que lo que había escuchado era suficiente para entender algo importante sobre la persona que llevaba 3 años en su casa y sobre la cual sabía mucho menos de lo que creía saber. Pero entonces escuchó algo que hizo que todo lo anterior pareciera solo el contexto necesario para entender esto. Lucía estaba en la biblioteca del 2.º piso. Limpiando con esa atención particular que le daba a los libros. No la atención de quien limpia objetos decorativos. La atención de quien limpia cosas que tienen valor real y que por lo tanto merecen cuidado real. Y mientras limpiaba hablaba. No por teléfono. Sola. En voz baja. Con esa intimidad de las personas que a veces verbalizan lo que están pensando cuando están seguras de que nadie las escucha. No como locura. Como ese diálogo interno que a veces se vuelve externo en los momentos donde la carga interna es suficientemente grande como para que quedarse completamente dentro resulte difícil.
Rodrigo desde abajo podía escuchar con esa claridad particular de las casas de techo alto donde el sonido viaja de maneras que los arquitectos no siempre calculan completamente. 2 meses, dijo Lucía en voz baja. Solo 2 meses más. El sonido de un libro siendo limpiado con cuidado. Sofía va a tener su cuarto. Con su cama nueva. Y mamá va a poder ir al médico sin que tengamos que contar los pesos primero. Una pausa. El sonido de otro libro. Solo 2 meses. Rodrigo escuchó. Esas palabras. Las escuchó de la manera en que se escuchan las cosas que se dicen cuando nadie está mirando. Con toda su verdad intacta. Sin el filtro que aplicamos cuando sabemos que hay oídos presentes. Sin la capa de presentación que todos ponemos sobre las cosas reales cuando las compartimos con el mundo. Solo las palabras. Y lo que había detrás de las palabras. Una mujer que llevaba 3 años en esa casa. Que hacía su trabajo bien todos los días sin que nadie tuviera que pedirle que lo hiciera bien. Que llegaba 1 hora de transporte en cada dirección sin quejarse. Que tenía una hija llamada Sofía que había sacado 10 en matemáticas y que iba a tener su cuarto con cama nueva en 2 meses. Que tenía una madre con la rodilla mal y con algo más que requería médico y que no podía esperar a que los tiempos cuadraran. Que tenía cosas guardadas que no quisiera usar pero que usaría si era necesario porque la salud de su mamá no esperaba. Y que hablaba sola en la biblioteca de un hombre que tenía más dinero del que podría gastar en 2 vidas diciéndose a sí misma que solo faltaban 2 meses. Rodrigo sintió algo. No culpa exactamente aunque la culpa estaba ahí también en alguna parte. Algo más específico. La vergüenza particular de quien ha estado mirando hacia adentro durante tanto tiempo preguntándose si las personas que lo rodean son genuinas que no había visto lo que tenía directamente enfrente. Que había estado tan ocupado con la pregunta de quién está aquí por mí que no había visto a la persona que estaba ahí todos los días haciendo su trabajo bien no porque tuviera una razón estratégica para hacerlo bien sino simplemente porque era la manera en que Lucía Mendoza hacía las cosas. Y que estaba cargando todo lo que estaba cargando sin decírselo a nadie. Sin pedirle nada a nadie. Con esa dignidad tranquila de quien sabe que su peso es suyo y que eso está bien aunque no siempre sea fácil. Rodrigo abrió los ojos. Se sentó en el sofá. Miró el techo de la sala principal con su altura de 4 metros y su mármol italiano y todo lo que representaba. Y pensó. Pensó en Ecatepec. En su madre Carmen. En los 20 años de transporte en la oscuridad de las mañanas y la oscuridad de las tardes. En las cuentas revisadas en la mesa de la cocina cuando los niños ya estaban dormidos. En esa misma dignidad tranquila que Lucía Mendoza tenía y que él reconocía porque la había visto antes. Porque la había vivido antes desde el otro lado. Porque había sido el hijo de la mujer que la tenía. Y había olvidado suficiente de eso como para no haberlo reconocido durante 3 años en la persona que tenía todos los días en su casa. Se levantó. Fue a la cocina. Lucía bajó de la biblioteca en ese momento y se detuvo cuando lo vio de pie. Lo miró con esa expresión de quien evalúa rápidamente si su empleador acaba de despertar y si necesita algo y cómo puede ayudar. Buenos días, señor Castellanos, dijo con esa profesionalidad tranquila de siempre. ¿Quiere que le sirva el desayuno? Rodrigo la miró. La miró de la manera en que no la había mirado en 3 años. No como al asistente del hogar. No como a la persona que hace que la residencia funcione correctamente. Como a la persona que era. Con todo lo que esa persona era y que él había estado demasiado ocupado mirando hacia adentro para ver completamente. Lucía, dijo. ¿Señor? Rodrigo tomó un momento. Había muchas cosas que podía decir en ese momento. Muchas maneras de empezar lo que necesitaba empezar. Muchos caminos hacia la conversación que sabía que tenía que tener aunque todavía no supiera exactamente qué forma iba a tomar esa conversación ni hacia dónde iba a llevar. Eligió la más directa. Porque la directa era siempre la mejor cuando lo que se tenía que decir era suficientemente importante. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? ¿Aquí? Preguntó. Lucía lo miró. Con esa expresión de quien recibe una pregunta que no esperaba y que está evaluando qué significa que esa pregunta llegue en este momento específico. 3 años en enero, respondió. 3 años, repitió Rodrigo. Una pausa. Y en 3 años nunca le he preguntado cómo está. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa mañana. Era el silencio de 2 personas que están en el umbral de una conversación que va a cambiar algo entre ellas aunque ninguna de las dos sepa todavía exactamente qué va a cambiar ni de qué manera.
Lucía lo miró. Con esa expresión que Rodrigo estaba aprendiendo a leer. La que aparecía cuando algo la sorprendía pero que ella procesaba tan rápidamente que la sorpresa casi no era visible. La que decía que detrás de la eficiencia tranquila había una persona que pensaba y sentía con una profundidad que el contexto profesional no había tenido razón de mostrar hasta ahora. Estoy bien, señor Castellanos, dijo. ¿De verdad? Una pausa. Y en esa pausa estaba todo. La conversación del martes había cambiado algo. No de manera dramática. No con el estruendo de las cosas que se anuncian desde lejos. Con esa quietud particular de los cambios que son reales y que por eso mismo no necesitan fanfarria. Como cuando algo que ha estado en el lugar incorrecto durante mucho tiempo encuentra finalmente su lugar correcto y el mundo a su alrededor se reorganiza despacio para acomodar esa corrección. Rodrigo Castellanos había pasado el miércoles en sus oficinas. Reuniones. Llamadas. Decisiones que requerían atención y que recibieron esa atención aunque debajo de esa atención había algo más que continuaba procesándose con esa persistencia de las cosas que han encontrado un lugar en la mente y que no van a abandonarlo hasta que sean completamente resueltas. Pensaba en Lucía. No de la manera en que había pensado en ella en 3 años. No como en el asistente del hogar que hacía que la residencia funcionara correctamente. Sino de la manera en que se piensa en una persona cuando de repente se ve a esa persona completamente por primera vez y se entiende que lo que se estaba viendo antes era solo una parte. Pensaba en la llamada de su madre. En el cuánto, dicho en voz baja. En el 2 meses más dicho a sí misma en la biblioteca. En la dignidad tranquila con que cargaba todo eso sin decírselo a nadie. Y pensaba en su madre Carmen. En Ecatepec. En los 20 años de madrugadas oscuras. En la distancia entre eso y el mármol italiano del piso de la sala y lo que esa distancia costó y lo que significaba y lo que a veces se olvidaba que significaba cuando uno llevaba suficiente tiempo del otro lado de ella. El miércoles por la noche Rodrigo llegó a la residencia tarde. Lucía ya se había ido. La casa estaba en el orden perfecto de siempre. El café listo en el termo para la mañana siguiente. Las luces de seguridad encendidas. Todo exactamente como debía estar. Rodrigo caminó por la casa en silencio. Fue a la biblioteca. Se sentó en el sillón donde Lucía había estado limpiando el día anterior cuando dijo las palabras que él había escuchado desde abajo. Miró los libros. Y tomó una decisión. El jueves Rodrigo llegó a la residencia antes de las 8. Antes de que Lucía llegara. Se sentó en la cocina con su café y esperó. A las 8:05 escuchó la llave en la puerta. Lucía entró. Lo vio sentado en la cocina y se detuvo un segundo con esa evaluación rápida que hacía de las situaciones antes de responder a ellas. Buenos días, señor Castellanos. Buenos días, Lucía. Siéntese. Ella lo miró. Señor. ¿Qué se siente? Repitió Rodrigo. Por favor. Lucía depositó su bolso en el lugar de siempre. Se quitó el abrigo. Y se sentó frente a él con esa postura particular de quien está en una situación que no esperaba y que está procesando rápidamente qué significa y cómo responder a ella apropiadamente. Rodrigo tenía frente a él sobre la mesa 2 tazas de café. Una para él. Una para ella. Lucía miró la taza. Luego miró a Rodrigo. ¿Hay algún problema con mi trabajo, señor Castellanos? No, dijo Rodrigo. Ninguno. ¿Hice algo que no debía hacer? No, una pausa. Entonces no entiendo. Rodrigo tomó su café. Lo miró durante un momento. Y luego dijo lo que había estado organizando desde el miércoles por la noche en la biblioteca. Lucía. Lleva 3 años en esta casa. Hace su trabajo mejor de lo que cualquier descripción de ese trabajo podría especificar. Nunca ha llegado tarde. Nunca ha pedido nada que no correspondiera. Nunca ha dado razón de ningún tipo de queja. Lucía lo escuchaba con esa atención tranquila de siempre. Y en 3 años, continuó Rodrigo, nunca le pregunté cómo estaba. Nunca supe nada de su vida más allá de lo estrictamente necesario para que la relación laboral funcionara. Nunca me interesé en la persona que viene a esta casa todos los días. Una pausa. Eso no estuvo bien de mi parte. El silencio que siguió fue el silencio de alguien recibiendo algo que no esperaba recibir y que necesita un momento para entender qué hacer con ello. Señor Castellanos, dijo Lucía finalmente. Usted no tiene ninguna obligación de, lo sé, interrumpió Rodrigo con suavidad. No es una obligación. Es simplemente lo correcto.
Lucía lo miró. Con esa expresión que Rodrigo había empezado a aprender a leer. La que aparecía cuando algo la sorprendía genuinamente. La que era más honesta que cualquier expresión preparada porque llegaba antes de que hubiera tiempo de prepararla. ¿Cómo está su mamá?, preguntó Rodrigo. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Era el silencio de alguien que está evaluando cuánto es seguro decir. Cuánto de la verdad real puede compartirse en este espacio con esta persona en este momento. Bien, dijo Lucía. ¿De verdad? Una pausa más larga. Rodrigo esperó. No con la impaciencia de quien espera una respuesta específica. Con la paciencia de quien ha decidido que va a esperar lo que sea necesario esperar porque lo que está esperando vale la espera. Tiene la rodilla mal, dijo Lucía finalmente. Desde hace un tiempo. Necesita una operación que el seguro no cubre completamente. Una pausa. Pero ya está casi resuelto. ¿Cómo? Lucía lo miró. He estado ahorrando, dijo con esa simplicidad directa de quien no está buscando reconocimiento sino simplemente respondiendo una pregunta con la verdad. 2 meses más y tengo lo que necesito. Rodrigo asintió. ¿Y su hija? Y algo en la expresión de Lucía cambió. No de manera dramática. Con esa sutileza de los cambios que ocurren cuando un tema toca algo que está más adentro que los otros temas. Cuando la distancia profesional cede un poco más porque lo que se está tocando es demasiado cercano para mantenerse completamente a distancia. Sofía, dijo Lucía. Y en la manera en que dijo ese nombre había todo lo que no estaba diciendo. Tiene 7 años. Es buena en matemáticas. ¿Vive con su mamá? Sí. Las dos viven con mi mamá mientras yo trabajo aquí. Una pausa. Es la mejor opción por ahora. Cuando tenga el cuarto listo las traigo. ¿El cuarto? Lucía tomó un momento. Vivo. En un departamento pequeño, dijo. Tengo una recámara. Cuando Sofía era más chica cabíamos bien. Pero ya creció y necesita su espacio. Estoy juntando para ampliar. Una pausa breve. Es el mismo ahorro. El de la operación de mi mamá y el del cuarto de Sofía. Son dos cosas pero es el mismo dinero porque el dinero no alcanza para las dos al mismo tiempo así que primero la operación y luego el cuarto. Rodrigo la escuchó. La escuchó de verdad. No con la atención parcial con que había escuchado cosas en esta cocina durante 3 años. Con la atención completa de quien entiende que lo que está escuchando importa y que merece ser recibido completamente. ¿Cuánto falta para la operación?, preguntó. Lucía lo miró con esa evaluación rápida de siempre. Señor Castellanos. No le estoy contando esto para, lo sé, dijo Rodrigo. No lo estoy interpretando así. Solo pregunto. Una pausa. 18,000 pesos, dijo Lucía. Tengo ahorrado casi todo. Como le dije. 2 meses más. Rodrigo asintió. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo algo que no había planeado decir exactamente de esa manera pero que llegó de la manera en que a veces llegan las cosas que son correctas. Con esa naturalidad de lo que simplemente es verdad. Mi madre se llamaba Carmen, dijo. Misma manera. El sonido de una distancia que había existido durante 3 años reduciéndose de manera permanente. Lo que siguió no fue una sola conversación. Fue una serie de conversaciones. No todas en la cocina. No todas en la mañana. No todas planificadas de la manera en que Rodrigo planificaba la mayoría de las cosas en su vida. Algunas ocurrieron mientras Lucía hacía su trabajo y Rodrigo estaba en la residencia trabajando desde casa. Fragmentos de conversación que empezaban por razones prácticas y que derivaban hacia otros lugares. El martes siguiente Lucía estaba ordenando los documentos del estudio cuando Rodrigo entró a buscar algo y se quedó. ¿Qué estudiaba Sofía?, preguntó. Lucía lo miró desde el archivero. Primero de primaria, dijo. Le gustan los números. Y los animales. Tiene un cuaderno donde dibuja animales que se inventa. Animales que no existen pero que ella decide cómo son y cómo se llaman. Rodrigo casi sonrió. ¿Cómo se llaman? Hay uno que se llama Flurpin, dijo Lucía. Es una mezcla de elefante y pájaro. Tiene trompa y alas. Según Sofía puede volar pero prefiere caminar porque le gusta ver las cosas de cerca. Rodrigo la miró. ¿Un elefante que puede volar pero prefiere caminar? Porque le gusta ver las cosas de cerca, repitió Lucía.
Y en su expresión había algo que Rodrigo identificó como el orgullo particular de las madres cuando hablan de algo que su hijo dijo o hizo y que la sorprendió gratamente aunque en el exterior intenten mantener la expresión neutral. Su hija es interesante, dijo Rodrigo. Sí, dijo Lucía simplemente. Sin falsa modestia. Sin el exceso de modestia que a veces se usa para ocultar el orgullo que en realidad se siente. Lo es. El jueves de esa semana fue diferente. Rodrigo llegó a la residencia a las 3 de la tarde después de una reunión que había terminado antes de lo esperado y encontró a Lucía en la sala con una expresión que no era la expresión de siempre. No estaba mal exactamente. Pero había algo. ¿Está bien?, preguntó Rodrigo. Lucía levantó la vista. Sí. Una pausa. Mi mamá llamó. La rodilla está peor. El médico dice que no debería esperar 2 meses. Rodrigo procesó eso. ¿Cuánto tiene ahorrado? Casi todo. Me faltan 4.000. Rodrigo no respondió de inmediato. Pensó. Y tomó una decisión que había estado tomando desde el martes de la semana anterior aunque no lo había reconocido exactamente como una decisión hasta este momento. Fue a su estudio. Volvió con un sobre. Lo puso sobre la mesa frente a Lucía. Ella lo miró. Luego lo miró a él. ¿Qué es esto? Lo que necesita para la operación de su mamá, dijo Rodrigo. Más lo que necesita para el cuarto de Sofía. Una pausa. No es un préstamo. No tiene que devolverlo. Es simplemente lo correcto. Lucía no tomó el sobre. Lo miró durante un momento largo. Y cuando habló su voz tenía esa textura particular de las personas que están recibiendo algo que no esperaban y que necesitan un momento para entender cómo recibirlo sin perder algo de sí mismas en el proceso de recibirlo. No puedo aceptar esto, dijo. ¿Por qué? Porque no es, Lucía, interrumpió Rodrigo con suavidad. ¿Recuerda lo que me contó del Flurpin? Ella lo miró. Confundida por el cambio de dirección. El elefante que puede volar pero prefiere caminar porque le gusta ver las cosas de cerca, dijo Rodrigo. Su hija de 7 años inventó un animal que tiene la capacidad de alejarse de todo pero que elige quedarse cerca porque lo cercano vale más que la altura. Una pausa. Eso no lo inventa una niña por accidente. Eso lo aprende de alguien que le enseñó que lo cercano vale. Lucía lo miraba en silencio. Usted le enseñó eso, dijo Rodrigo. Con todo lo que hace. Con la manera en que lo hace. Con que carga lo que carga sin pedirle a nadie que lo cargue con usted. Una pausa. Déjeme hacer esto. No porque sea su empleador. Sino porque es lo correcto. Y porque tengo los medios para hacerlo y usted tiene la necesidad y la única razón para no hacerlo sería una razón de orgullo que ninguno de los dos necesita en este momento. Lucía miró el sobre. Luego miró a Rodrigo. Y en su expresión había esa batalla particular de las personas que han aprendido a no necesitar nada de nadie y que de repente se encuentran frente a algo genuino y tienen que decidir si van a recibirlo o si van a protegerse de ello. Tomó el sobre. Lo sostuvo en las manos durante un momento. Gracias, dijo en voz baja. No con el agradecimiento performativo de quien dice gracias porque corresponde decirlo. Con el agradecimiento real de quien está recibiendo algo que importa de verdad de alguien que lo da desde un lugar que también importa de verdad. Rodrigo asintió. Con ese gesto breve que era su manera de decir que no había nada más que necesitara decirse. Pero había algo más. Algo que Rodrigo dijo porque era verdad y porque la verdad en ese momento era más importante que cualquier otra consideración. Lucía. Hay algo que necesito decirle. Ella lo miró. El martes de la semana pasada, dijo Rodrigo, cuando la encontré dormida en el sofá. Lucía esperó. No estaba dormido. El silencio que siguió fue absoluto. Lucía lo miró con esa expresión de quien está procesando información que cambia algo que creía entender. Escuché su llamada con su mamá, dijo Rodrigo. Y la conversación con don Aurelio. Y lo que dijo en la biblioteca. Lucía no dijo nada. No lo hice para espiarla, continuó Rodrigo. Lo hice porque tenía una pregunta que no sabía cómo responder de otra manera. Una pregunta sobre las personas que me rodean y sobre si lo que veo de ellas es lo que realmente son. Una pausa. Y lo que escuché me respondió algo que llevaba mucho tiempo sin poder responderme. ¿Qué? Preguntó Lucía en voz baja.
Que hay personas que son exactamente quienes parecen ser, dijo Rodrigo. Que no todo el mundo está aquí por lo que uno tiene. Que a veces la persona más honesta en tu vida es la que llevas 3 años sin ver completamente. Lucía lo miró durante un momento largo. Y luego dijo algo que Rodrigo no esperaba. ¿Y la respuesta le gustó? Rodrigo la miró. Y por primera vez en mucho tiempo. En más tiempo del que habría podido calcular exactamente. Rodrigo Castellano sonrió. De verdad. Sin calcular qué comunicaba esa sonrisa. Sin evaluar qué efecto tendría en la situación. Simplemente porque algo en él encontró esa pregunta exactamente en el lugar correcto y respondió a ella de la única manera honesta disponible. Sí, dijo. Me gustó mucho. La operación de la señora Consuelo fue el viernes. No en el hospital público donde los tiempos de espera se medían en meses y donde los pasillos tenían esa calidad particular de los lugares que atienden a demasiadas personas con demasiados pocos recursos y que por eso mismo tienen ese aire de urgencia contenida que se siente antes de ver nada específico. En una clínica privada. Que Rodrigo había llamado el jueves por la noche después de que Lucía se fue. No para reemplazar el sobre que ya había dado. Para agregar algo que no había pensado agregar cuando dio el sobre pero que le pareció lo correcto cuando lo pensó en la quietud de la residencia después de que Lucía ya no estaba. El médico que operó a la señora Consuelo llevaba 22 años especializado en rodillas. La operación duró 3 horas. Salió bien. Lucía estuvo en la sala de espera las 3 horas. Con su bolso en el regazo y esa postura particular de quien está esperando noticias importantes y que ha decidido que la única manera de esperar noticias importantes es con la calma exterior que no necesariamente refleja lo que está ocurriendo en el interior pero que es la única herramienta disponible cuando no hay nada que hacer excepto esperar. Cuando el médico salió y dijo que todo había salido bien, Lucía no lloró. Cerró los ojos durante 3 segundos. Los abrió. Y dijo gracias con esa voz particular de quien ha estado conteniendo algo durante suficiente tiempo como para que el alivio de soltarlo sea casi físico. Sofía estaba con ella. Había llegado en el metro desde la colonia donde vivía con la abuela. Sola no. Con una vecina que la acompañó hasta la clínica y que esperó con ellas las 3 horas porque era el tipo de vecina que hace ese tipo de cosas sin que nadie se los pida porque simplemente esa era su manera de estar en el mundo. Cuando Lucía le dijo a Sofía que la abuela estaba bien, Sofía no dijo nada. La abrazó. Con esa intensidad particular de los niños que todavía no han aprendido a medir sus abrazos. Que abrazan con todo lo que tienen porque todavía no saben que se puede abrazar con menos. Lucía la sostuvo. Y por primera vez en mucho tiempo. En más tiempo del que habría podido calcular exactamente. Lucía Mendoza dejó que los ojos se le llenaran en un lugar donde alguien podía verlo. Solo Sofía. Que no lo vería como debilidad sino simplemente como lo que era. Su mamá siendo humana. Rodrigo no supo nada de esto el viernes. Supo que la operación había sido ese día porque él mismo había llamado a la clínica para confirmarlo. Pero no supo los detalles. No supo lo de Sofía en la sala de espera. No supo lo del abrazo. No supo lo de los ojos de Lucía en el pasillo de la clínica privada que él había elegido porque tenía los medios para elegirla. Supo el lunes. Cuando Lucía llegó a las 8:05 como siempre y entró con su llave y dejó su bolso en el lugar de siempre y se puso el delantal. Y luego hizo algo que no había hecho nunca en 3 años. Fue al estudio donde Rodrigo estaba trabajando. Tocó la puerta aunque estaba abierta. Rodrigo levantó la vista. Lucía. ¿Tiene un momento? Siempre, dijo Rodrigo. Y lo dijo de la manera en que se dicen las cosas que se descubren verdaderas en el momento en que se dicen. Sin haberlo planeado. Con esa naturalidad de lo que simplemente es así. Lucía entró. Se sentó en la silla frente al escritorio. No esperando a que le dijeran que se sentara. Sentándose porque había decidido que esta conversación era de las que se tienen sentado y no de pie en el umbral de una puerta. Rodrigo cerró la computadora. Le dio toda su atención. La operación salió bien, dijo Lucía. Lo sé. Llamé el viernes. Ella lo miró. Sin sorpresa. Como si de alguna manera ya lo supiera aunque no hubiera tenido cómo saberlo. Mi mamá va a estar bien, continuó. El médico dice que en 6 semanas va a poder caminar sin el bastón que lleva usando 2 años. Una pausa. 2 años que no caminó bien porque no teníamos para la operación. Rodrigo asintió.
Sofía estuvo en la sala de espera las 3 horas, dijo Lucía. No se quejó. No preguntó cuándo íbamos a terminar. Se sentó con su cuaderno y dibujó animales. Una pausa. Dibujó uno nuevo. Me lo mostró cuando salió el médico. ¿Cómo se llama? Lucía lo miró. Y en su expresión había algo que Rodrigo identificó como la versión adulta de lo que había visto en la expresión de Sofía cuando hablaba de sus animales. Ese orgullo tranquilo de quien tiene algo genuino y no necesita amplificarlo para que valga. Rodriguín, dijo Lucía. Rodrigo la miró. ¿Perdón? Sofía dibujó un animal nuevo y lo llamó Rodriguín. Una pausa. Le pregunté por qué ese nombre. Me dijo que era porque el señor que ayudó a la abuela se llamaba Rodrigo y que quería que hubiera un animal con ese nombre para que no se olvidara. El silencio que siguió fue de los que pesan. No de manera incómoda. De esa manera particular en que pesan las cosas que tienen densidad real. Que tienen materia. Que existen en el espacio entre dos. Personas con una presencia que se puede sentir aunque no se pueda tocar. ¿Qué tipo de animal es Rodriguín? Preguntó Rodrigo. Un oso, dijo Lucía. Pero con manos de persona. Según Sofía, las manos de persona son para poder ayudar mejor. Rodrigo no dijo nada durante un momento. Miró el escritorio. Miró sus manos. Y luego miró a Lucía con esa expresión que no había tenido en mucho tiempo. Que no era la expresión del millonario que evalúa. Ni la del hombre que desconfía. Ni la del empresario que calcula. Era simplemente la expresión de un hombre que acaba de recibir algo completamente inesperado y completamente genuino y que no sabe exactamente qué hacer con ello excepto recibirlo con la misma honestidad con que fue dado. Dígale a Sofía que Rodriguín es el mejor honor que he recibido en mucho tiempo, dijo. Lucía lo miró. Se lo diré. Una pausa. ¿Puedo preguntarle algo? Dijo Lucía. Sí. ¿Por qué la clínica privada? Dijo. El sobre era suficiente para el hospital. No tenía que, tenía, dijo Rodrigo simplemente. Lucía lo miró. ¿Por qué? Rodrigo tomó un momento. Pensó en la respuesta correcta. No la respuesta estratégica. No la respuesta que comunicara lo que quería que Lucía pensara de él. La respuesta correcta. La verdadera. Porque mi madre nunca tuvo la clínica privada, dijo. Porque cuando ella necesitó lo que necesitó, los tiempos de espera eran los que eran y los recursos eran los que eran y yo tenía 22 años y todavía no tenía nada que ofrecer excepto estar ahí. Una pausa. Y porque ahora tengo lo que no tuve entonces. Y sería un desperdicio tenerlo y no usarlo cuando hay una razón real para usarlo. Lucía no dijo nada durante un momento. Su mamá estaría orgullosa, dijo finalmente. Rodrigo la miró. Y esas 4 palabras hicieron algo que muy pocas cosas habían hecho en muchos años. Le llegaron. De verdad. Sin filtro. Sin la distancia protectora que había construido durante años. De aprender que las cosas que llegan sin filtro a veces duelen más de lo que vale recibirlas. Estas no dolían. Estas simplemente eran verdad. Y la verdad cuando viene de alguien que no tiene ninguna razón para decirla excepto que es verdad tiene una calidad que no tiene ninguna otra cosa. Las semanas que siguieron fueron diferentes. No radicalmente. No de la manera en que cambian las cosas en las historias donde el cambio es dramático y obvio y se anuncia con música. De la manera en que cambian las cosas en la vida real. Despacio. Con retrocesos ocasionales. Con momentos de la dinámica antigua apareciendo en medio de la nueva porque los patrones que se construyen durante años no desaparecen de golpe aunque la decisión de cambiarlos sea genuina. Pero cambiaron. Rodrigo empezó a trabajar desde la residencia con más frecuencia. No porque lo necesitara estrictamente. Porque había descubierto que trabajar desde la residencia tenía una calidad diferente. Que la casa que había construido para habitarse completamente estaba siendo habitada más completamente ahora que antes. Que los sonidos de la casa funcionando. Los pasos de Lucía. La voz de don Aurelio en el jardín. El café de la señora Esperanza los martes. Tenían una presencia que las oficinas silenciosas y eficientes no tenían. Empezó a cenar en casa más noches. La señora Esperanza, que llevaba años cocinando para un hombre que comía fuera 4 de los 7 días, notó el cambio con esa satisfacción tranquila de quien ha esperado pacientemente a que algo se corrija y que finalmente lo ve corregirse. Rodrigo y Lucía tuvieron más conversaciones. En la cocina por las mañanas.
En el estudio cuando Rodrigo no estaba en reuniones. En el jardín una tarde cuando los dos terminaron de hacer lo que estaban haciendo en el mismo momento y el jardín estaba en ese estado particular de luz de las tardes de otoño que hace que quedarse en él un momento extra parezca lo más natural del mundo. Hablaron de muchas cosas. De Sofía y sus animales inventados. Rodrigo aprendió los nombres de todos. Flurpin el elefante con alas que prefería caminar. Terulina la jirafa que tenía miedo de las alturas pero que las enfrentaba de todas maneras porque si no las enfrentaba nunca iba a ver el horizonte completo. Nodofante el que nadie había podido clasificar exactamente porque tenía partes de 5 animales diferentes y Sofía decía que eso era exactamente el punto porque los mejores seres son los que no pueden clasificarse completamente. Rodrigo escuchó esas descripciones con una atención que no era condescendiente ni performativa. Era genuina. Porque había algo en la manera en que Sofía veía el mundo. Filtrado a través de la manera en que Lucía lo describía. Que tenía una claridad particular. La claridad de quien todavía no ha aprendido que el mundo tiene reglas sobre cómo deben ser las cosas y que por lo tanto todavía puede inventar animales que tienen partes de 5 criaturas diferentes y decir que eso es exactamente el punto. Hablaron de Ecatepec. No solo una vez. En fragmentos distribuidos a lo largo de varias conversaciones. Rodrigo contó cosas que no había contado en mucho tiempo. La ferretería de los sábados. El primer trabajo después de la universidad. La primera empresa. El primer fracaso que vino antes de los éxitos y que la mayoría de las personas que lo conocían ahora no sabían que había existido. Lucía escuchó. Con esa atención particular de quien sabe que lo que está recibiendo es algo que no se comparte fácilmente y que por lo tanto merece ser recibido con cuidado. Y contó también. Su historia no era tan diferente en sus elementos fundamentales aunque los detalles específicos fueran distintos. Una familia con recursos limitados. Un padre que se fue cuando Sofía tenía 2 años. Una decisión de no quedarse esperando que las circunstancias cambiaran sino de ir a cambiarlas. Un trabajo que encontró por una vecina que conocía a alguien que conocía a alguien. 3 años de transporte de 1 hora en cada dirección. 2 meses más. El cuarto de Sofía. La operación de la abuela. Y debajo de todo eso. La misma cosa que Rodrigo había reconocido desde el primer momento. Esa dignidad tranquila de quien ha decidido que su circunstancia no la define aunque su circunstancia sea difícil. Fue un martes por la tarde cuando todo cambió de manera definitiva. Lucía estaba a punto de irse. Ya tenía el abrigo puesto. Ya tenía el bolso en el hombro. Estaba en la puerta principal haciendo esa revisión mental de siempre. ¿Está todo en orden? ¿Hay algo pendiente? ¿Puede irse con la certeza de que la casa queda como debe quedar? Rodrigo salió del estudio. La vio en la puerta. Y dijo algo que no había planeado decir. Que llegó de la misma manera en que habían llegado las cosas verdaderas durante las últimas semanas. Sin anunciarse. Con esa naturalidad de lo que simplemente es así. Lucía. Ella se giró. ¿Sí? ¿Le gustaría cenar conmigo el sábado? Dijo Rodrigo. No aquí. Afuera. Como 2 personas que se conocen y que han decidido que prefieren conocerse más. El silencio que siguió fue el silencio más largo de todos los silencios de las últimas semanas. Lucía lo miró. Con esa expresión de siempre. La evaluación rápida. El procesamiento veloz de situaciones inesperadas. Pero debajo de esa expresión había algo que Rodrigo estaba aprendiendo a ver. Que siempre había estado ahí pero que él no había tenido los ojos adecuados para verlo. Estaba ahí ahora. Rodrigo, dijo Lucía. Lucía. Una pausa. Trabajo para usted. Lo sé. Eso complica las cosas. Lo sé también, dijo Rodrigo. Pero hay cosas que son complicadas y que aún así valen la pena intentarse. Y hay cosas que son sencillas y que no valen nada. Y prefiero lo complicado que vale que lo sencillo que no vale. Lucía lo miró durante un momento. ¿Y si no funciona? ¿Y si sí? Otra pausa. Rodrigo esperó. Con la misma paciencia de siempre. La que había aprendido que era la única manera de esperar lo que valía la pena esperar. El sábado, dijo Lucía finalmente. El sábado, confirmó Rodrigo. Y Lucía salió.
Y Rodrigo se quedó en el umbral de la puerta principal de la residencia de la calle Bosques del Pedregal número 42 mirando la calle por donde ella se alejaba hacia el transporte de 1 hora de regreso a su casa. Y pensó algo que no había pensado en mucho tiempo. Que el mundo tenía más de lo que él había creído que tenía. Que la pregunta que lo había mantenido despierto durante años. ¿Quién está aquí por mí y quién está aquí por lo que tengo? Tenía respuesta. Y que la respuesta había llegado de la manera en que llegan las respuestas reales. Sin que uno la buscara exactamente donde la encontró. Sin que tuviera la forma que uno esperaba que tuviera. Con esa naturalidad devastadora de la verdad que simplemente es lo que es cuando nadie está tratando de que sea otra cosa. El sábado cenaron en un restaurante pequeño. No el tipo de restaurante al que Rodrigo Castellanos iba normalmente. No el tipo con cartas sin precios para quien pregunta y con maitres que reconocen a los clientes por nombre y con esa atmósfera de importancia cultivada que tienen los lugares donde la gente importante come para recordarse mutuamente que son importantes. Un restaurante pequeño en una colonia que no era Santa Fe. Con mesas de madera y luz amarilla y una carta escrita a mano que cambiaba según lo que hubiera llegado fresco ese día. Lucía llegó puntual. Como siempre. Pero diferente. No la Lucía del delantal y la eficiencia tranquila y el bolso de trabajo en el lugar de siempre. Otra Lucía. La Lucía de afuera de la residencia. Con un vestido azul marino que tenía esa sencillez particular de la ropa que no intenta impresionar a nadie sino simplemente quedar bien en quien la usa. Con el cabello suelto que en la residencia siempre llevaba recogido. Rodrigo la vio entrar. Y pensó que en 3 años no la había visto. No de verdad. Y que lo que estaba viendo ahora era simplemente a la persona completa que siempre había estado ahí. Hablaron durante 3 horas. No de la residencia. No del trabajo. No de las cosas que les habían dado contexto durante 3 años. De otras cosas. De los libros que les gustaban. Rodrigo descubrió que Lucía leía con una voracidad que lo sorprendió aunque ya no debería sorprenderle nada sobre esta persona. Que tenía opiniones sobre lo que leía que eran precisas y directas y completamente propias. Que no necesitaba que nadie le dijera qué pensar sobre lo que leía porque ya lo había pensado ella misma. De los lugares donde habían crecido. Resultó que la colonia de Lucía no estaba tan lejos de Ecatepec en términos de distancia real aunque estuviera en otro estado. Que los elementos fundamentales eran los mismos. Las calles. Los transportes. Los vecinos que se conocían de verdad porque la proximidad inevitablemente genera conocimiento aunque uno no lo busque. De Sofía. Rodrigo preguntó sobre ella con una curiosidad que no era performativa. Quería saber. Quería saber más de los animales. Más de los 10 en matemáticas. Más de la manera en que Sofía veía el mundo con esa claridad particular de quien todavía no ha aprendido que el mundo tiene límites en lo que puede ser. Lucía habló de su hija. Sin la contención de siempre. Con esa libertad de quien está en un espacio donde no hay razón para contener nada. Y Rodrigo escuchó. Con toda su atención. Con esa atención que había aprendido durante las últimas semanas era la única manera de recibir completamente lo que alguien te da cuando te da algo real. Al final de la noche. Cuando el restaurante pequeño se había vaciado casi completamente y la luz amarilla era la única luz y los últimos clientes se estaban yendo y el mesero pasaba con esa discreción de quien recoge sin interrumpir. Lucía dijo algo. Rodrigo. Lucía. La primera semana que trabajé en su casa, dijo ella, había un libro en la biblioteca que estaba mal puesto. Al revés. Con el lomo hacia adentro. Uno de los azules del tercer estante. Rodrigo la miró. Sin entender todavía hacia dónde iba esto. Lo noté el primer día, continuó Lucía. Y lo dejé así durante una semana para ver si usted lo notaba. ¿Lo noté? No, dijo Lucía. No lo notó. Una pausa. Y entonces lo puse bien. Rodrigo la miró. ¿Por qué me cuenta eso ahora? Lucía lo miró con esa expresión que Rodrigo había aprendido a reconocer como la más honesta de todas sus expresiones. La que aparecía cuando había decidido decir algo completamente verdadero. Porque durante 3 años estuve en esa casa haciendo las cosas bien aunque nadie las notara, dijo. Y eso me parecía suficiente. Porque así era como yo había decidido hacer las cosas. Una pausa. Y luego usted se fingió dormido en el sofá, continuó, y escuchó lo que escuchó. Y decidió verme. No porque yo se lo pidiera.
No porque yo hiciera algo diferente a lo que había estado haciendo siempre, sino porque usted decidió que era momento de ver lo que había estado frente a usted todo el tiempo. Una pausa más larga. Y lo que quiero decirle, dijo Lucía, es que yo también decidí verlo a usted. Rodrigo la miró. ¿Y qué vio? Lucía tomó un momento. A un hombre que vino de donde yo vengo, dijo. Que no lo olvidó aunque tuvo todas las razones para olvidarlo. Que tiene manos de persona como Rodriguín. Una pequeña pausa. Y que finge dormir muy mal, por cierto. Se le movían los ojos. Rodrigo soltó una carcajada. Genuina. De las que llegan sin calcularse. De las que existen porque algo es genuinamente gracioso y el cuerpo responde a eso con honestidad. Lucía lo miró con esa expresión que era nueva y que era al mismo tiempo completamente suya. La versión de Lucía Mendoza que existía cuando no había ninguna razón para hacer nada excepto exactamente quién era. Y Rodrigo pensó que esa expresión era la cosa más real que había visto en mucho tiempo. En más tiempo del que habría podido calcular exactamente. Pagó la cuenta. Salieron a la calle. La noche tenía esa temperatura particular del otoño tardío que no es frío exactamente sino simplemente el recordatorio de que el frío viene y que hay que prepararse aunque todavía no haya llegado. Caminaron media cuadra en silencio. No el silencio incómodo de las personas que no saben qué decirse. El silencio cómodo de las personas que han hablado suficiente por una noche y que están en ese estado particular de satisfacción tranquila de quien ha estado en el lugar correcto con la persona correcta durante el tiempo correcto. En la esquina donde Lucía tomaría su transporte. Se detuvieron. El sábado siguiente, dijo Rodrigo. Lucía lo miró. ¿El sábado siguiente qué? ¿Podemos hacer esto de nuevo? Una pausa. Y Lucía Mendoza. Que llevaba 3 años siendo exactamente quien era aunque nadie lo viera completamente. Que había cargado lo que cargaba con esa dignidad tranquila de siempre. Que tenía una hija que inventaba animales con manos de persona para ayudar. Mejor y que había nombrado uno con el nombre del hombre que ayudó a su abuela. Sonrió. De la manera en que sonríen las personas que no sonríen para comunicar algo sino simplemente porque algo en ellas encontró razón para sonreír y respondió a esa razón con honestidad. El sábado siguiente, dijo. Y se fue hacia su transporte. Y Rodrigo Castellanos. Que había venido de Ecatepec y que había construido todo lo que había construido y que había pasado años preguntándose si lo que veía de las personas era lo que realmente eran. Se quedó en la esquina. Mirando. Y supo. Con esa certeza particular de las cosas que se saben cuando ya no hay ninguna duda que añadir porque todas las dudas han sido respondidas una por una de la única manera en que las dudas reales pueden ser respondidas. Con la verdad. Dicha en voz baja. Sin público. Sin intención de ser escuchada. Por una mujer que ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena. Y que sin saberlo. Le había devuelto algo que él no sabía que había perdido. La capacidad de ver a las personas completamente. Y de ser visto. De la misma manera. Porque hay preguntas que se responden con argumentos. Y hay preguntas que solo se responden con personas. Rodrigo Castellanos había encontrado su respuesta. En el lugar menos esperado. En la persona que había estado frente a él todo el tiempo. Esperando. No a ser encontrada. Sino simplemente siendo. Exactamente quién era. Todos los días. Aunque nadie lo viera. Hasta que alguien lo vio.